propiedades de un conductor en general y propiedades de un conductor en particular en condiciones electrostáticas. Vamos a suponer que con ese contorno represento la superficie de un material que es un conductor lineal, homogéneo e isotrópico en los parámetros G y epsilon. Es decir, estoy informando que ese material tiene estas relaciones constitutivas. Tengo un objeto conductor lineal, homogéneo, isotrópico. Vamos a suponer que en un instante que llamo 0, T igual a 0, cada parcela, cada elemento de volumen de este objeto tenía una carga. Voy a llamarla de la carga inicial, ρ sub 0, función de la posición. Vamos a suponer que cada parcelita, cada elemento de volumen tenía una carguita, una carga volumétrica en ese instante 0. Y pregunto, tiempo después, esa carga que existía en cada elemento de volumen, ¿qué le pasa? Hay tres alternativas: crece, decrece o se mantiene igual. ¿Cuál de las tres? Esa pregunta y otras que nos genera la teoría y especialmente la aplicación de la teoría electromagnética, todas se podrán contestar siempre por medio de las ecuaciones de Maxwell en forma integral, en regiones fronterizas, en forma puntual. Esas 4 ecuaciones de Maxwell de escritura tan sintética, estas 4, encierran una inmensa cantidad de información. Todo se puede explicar con base en ellas. No han terminado con ellas de hacerse aplicaciones. Alguien hace inventos, todos los días se encuentran usando esas ecuaciones. Entonces, para contestarme la pregunta, voy a usar las ecuaciones. En T igual a 0, lo que tengo es que la carga, que en general va a depender de la posición y el tiempo, en T igual a 0, es decir, ρ de R, 0, pues ese es el valor conocido, ese dato, en T igual a 0. ¿Qué pasa en un instante posterior? En ese punto se cumplen estas ecuaciones constitutivas y las de Maxwell. Observemos la forma puntual que corresponde a la ecuación 1. Puedo decir ρ igual a divergencia de D. Se cumple la forma puntual en tanto en todos los puntos la función sea diferenciable. D lo puedo escribir como epsilon por E. Como epsilon pertenece a un material homogéneo, la puedo sacar de la derivada del gradiente, de la divergencia, perdón, y queda así. Rho en cualquier instante es epsilon veces la divergencia de E. Pero al mismo tiempo, ecuación de la continuidad en E punto, ecuación puntual que corresponde a esta ecuación 5, es igual a menos derivada de ρ con respecto al tiempo, divergencia de J. Forma puntual que corresponde a esta ecuación. En cada elemento de volumen se satisface. Igual divergencia de G por E. Igual a G divergencia de E. En cada instante, en cada punto se cumplen las dos ecuaciones. Las divido. Entonces queda menos ρ, derivada de ρ con respecto al tiempo. En esa división se cancela la divergencia. Y en consecuencia resulta esta ecuación diferencial. Derivada de ρ con respecto al tiempo más G sobre epsilon por ρ igual a 0. Ecuación diferencial
de la variable ρ, que es la que estoy buscando, contra el tiempo, de primer orden, de primer grado, variables separables, derivada de ρ con respecto a ρ, g de t, integro directamente con el factor integrante y obtengo ρ en cualquier punto y tiempo igual a la constante por la exponencial e a la menos gt sobre epsilon. Esta función exponencial es el resultado de hacer la integral. Al hacer la integral tengo una constante de integración, constante que calculo sabiendo que en t igual a 0 la densidad de carga era ρ sub 0. Esa expresión que tengo a la vista nos dice cómo varía la carga que en un instante dado existía con el tiempo. ¿Cómo varía? En forma exponencialmente decreciente. Al paso del tiempo, ρ va tendiendo a 0. Una gráfica que la represente sería de este estilo. T, ρ, este es ρ sub 0. Al paso del tiempo va decayendo exponencialmente de acuerdo con esta exponencial esa carga. La carga va tendiendo a 0. Cuando ha transcurrido un tiempo infinito, pues para que dé 0, t igual a infinito es exponencial de 0, entonces en el interior del cuerpo no hay carga. ¿Dónde quedó la carga? Como la carga no se crea ni se destruye, en alguna parte tiene que estar. Adentro no está. Tiene que quedar en la superficie. La carga que estaba repartida en el volumen tiene que emigrar a ubicarse en la superficie de ese cuerpo en forma de sigma. Si adentro teníamos ρ, al paso del tiempo vamos a tener sigma en la superficie. ¿En cuánto tiempo? Estrictamente en t de infinito, ρ es 0, no hay carga, pero infinito es un tiempo muy grande. En términos ingenieriles podemos hacer una simplificación de un tiempo que me garantice ρ, si bien no 0, muy chiquito. Este tipo de funciones que decaen con el tiempo ya las conocen en la descarga de un capacitor, de una bobina, expresiones semejantes. Y en esos casos se define con base en este exponente una cierta constante de tiempo. La voy a definir así: igual epsilon sobre g. La defino de manera que el exponente se haga 1. Es el tiempo transcurrido para que el exponente dé e a la menos 1. Tiempo transcurrido para que este exponente valga e a la menos 1. Tiempo transcurrido para que la carga se convierta en la eésima parte, ρ sobre epsilon, de la que había originalmente. Y entonces 5 tau transcurrido un tiempo de 5 tau, pues no ha dado 0 la expresión. En 5 tau, pues esto iría en e a la menos 5. Pero podemos decir que cuando el tiempo supera 5 tau, ρ aproximadamente 0. ¿Esto es de esta aproximación? E a la menos 5, 0. En la calculadora chequen que eso no da 0. Fue una cantidad pequeña, pues. Estoy suponiendo que una cantidad muy pequeña en términos ingenieriles es equivalente a 0. Hace 2 clases les mostré que un delta de volumen en términos atómicos muy grande, en términos macroscópicos muy pequeño. Podemos considerarlo 0 para el límite. Entonces, después de 5 constantes de tiempo, podemos decir que el interior del objeto, que tenía una carga inicialmente, está descargado. ¿Y cuánto puede ser ese tiempo? Como ejemplo, pensemos en el cobre. El cobre es un conductor muy común que empleamos permanentemente en los alambres que hacen conexiones entre dispositivos para transmitir también energía.
aluminio, plata, oro, pero el cobre es muy común. El cobre no es el mejor conductor, mejor es la plata, pero este es más barato. Entonces, en el cobre, ¿cuánto daría el tiempo necesario para que esté descargado? 5 veces el épsilon del cobre dividido por la G del cobre. Voy a hacer operaciones gruesas para darnos una idea. La permitividad del cobre, ¿cuánto vale? Permitividades, conductividades, permeabilidades están afectadas por la frecuencia, pero para un estimativo es aproximadamente un poco mayor que el del agua. ¿Cuánto? Vamos a poner una cifra muy redonda, 10 por 10 a la menos 12. Estoy haciendo una aproximación ruda solo para darnos cuenta del exponente que resulta. Conductividad del cobre, 5,7 por 10 a la 7. Aproximémoslo a 6. Entonces tengo 50 sobre 6. 8. Redondeado. 8 por 10 a la menos 19 segundos. En un tiempo que equivale a 8, pues haciendo las operaciones exactas, pues puede que dé 10 a la menos 18. Es un tiempo que desde todo punto de vista práctico lo podemos llamar instantáneo. O sea, podemos decir que siempre que se toma un alambre de cobre, eso está descargado en su interior. Otros conductores metálicos, el hierro, el aluminio, metales, pues no van a tener tan buena conductividad. Seguramente aquí es por 10 a la 6 o a la 5, pero sigue dando un exponente aquí, 18, 17. Implica que el tiempo es muy pequeño. Puedo generalizar entonces, dentro de un conductor lineal, homogéneo, isotrópico, Rho es 0, está completamente descargado el interior. Cualquier conductor que sea lineal, homogéneo, isotrópico, al examinarlo ya pasó el tiempo de descarga, está descargado. Y por último, les recuerdo una lista de propiedades de los conductores llamados electrostáticos. No es lo mismo. En el caso anterior, la carga se podría estar moviendo. Ahora estoy diciendo que la carga esté en reposo y el campo sea electrostático. Esa palabra quiere decir, primero, que el campo eléctrico no se mueve, y segundo, que las fuentes del campo, que son las cargas, también están en reposo. ¿Qué propiedades tiene un conductor así? Por ejemplo, las armaduras de un capacitor que está cargado, pues carga dentro de 0, lo que acabamos de ver. El campo en su interior, el campo dentro de un conductor electrostático, tiene que ser 0. Les recuerdo el argumento de la física 2. Si tuviésemos E dentro del conductor, como el conductor tiene una muchedumbre de cargas, al menos una carga libre por átomo, si tuviésemos E dentro, movería las cargas. Y estamos suponiendo que las condiciones son de carga en reposo. Entonces, E no puede ser 0, E tiene que ser 0 adentro. Si E es 0 adentro, recordando que E es gradiente de phi, si E es 0, entonces el potencial necesariamente al integrar resulta una cantidad uniforme. En todos los puntos del interior, el potencial es el mismo. Y la superficie, todos los puntos de la superficie del interior del cuerpo conductor en condiciones electrostáticas son equipotenciales. Si en la superficie tuviésemos una diferencia de potencial, la carga se movería de mayor a menor potencial. La carga
no está en el interior del cuerpo, ρ es 0, entonces tiene que estar en la superficie. Y en la superficie, ¿cómo se sabe cuánta carga hay? Porque, y lo obtenemos de esta primera ecuación, en la superficie, en la interfaz entre el conductor y lo de afuera, la componente de tangencial tiene que ser 0. ¿Cómo supe? Internamente es 0. Esta ecuación nos dice, la componente tangencial del vector es continua en toda interfaz, y sabemos que adentro es 0, entonces afuera también. Fuera del conductor, la componente tangencial es 0, no tiene tangencial. Lo único que tiene es normal. Entonces, de ahí deduzco esta expresión de la primera. Si adentro, material 2, es 0, no hay campo eléctrico adentro, entonces queda afuera, y su n punto de 1, que es epsilon e. Y así resulta esta expresión. 6 propiedades para tener en la memoria que se aplican al conductor electrostático. En esta última hay un detalle que quiero subrayar. En la superficie del conductor, el vector E va cambiando de punto a punto, según lo que valga sigma. ¿Cuál es el punto donde E es el mayor? El que tiene la mayor magnitud, donde sigma sea la mayor, por la relación lineal que hay ahí. Esa expresioncita nos da una idea de por qué funciona un pararrayos. Un pararrayos no es para evitar los rayos, sino para garantizar que el rayo cae en esa punta o sale de esa punta y en ningún otro sitio. Garantizado que el rayo cae ahí, pues todo lo demás se protege. ¿El rayo qué es? El rayo es una ruptura que se da en el aire húmedo en una tormenta, se vuelve un poco conductor y transmite la corriente. ¿Por qué la transmite? Porque se forma un campo eléctrico muy intenso y produce la ruptura. Por ejemplo, esto es obvio que no es un conductor, un aislante. Si yo le aplico entre los extremos un potencial cada vez más grande, eventualmente millones de voltios, pues termino haciéndolo conductor. Salta una chispa que tiene un efecto destructivo. Se llama resistencia dieléctrica. Tengan presente esa definición. Es el máximo valor que le puedo poner a un material de la intensidad del campo eléctrico para que no salte la chispa. Cuando la intensidad del campo eléctrico supera lo que el material aguanta, este material salta la chispa, se vuelve conductor. En ese caso es un efecto destructivo. Un palo de escoba con un voltaje muy alto lo vuelvo conductor, pero lo termino pues incinerando. En el aire, esa resistencia es del orden de 6 millones de voltios por metro. Suena pues muy grande. Ni tanto. En un ambiente, no el de ahora que está muy húmedo, pero en un ambiente seco, simplemente haciendo esta operación en el suelo, tengo zapatos de caucho. Si el suelo tuviese una alfombra de caucho por fricción, me cargaría. ¿Y cómo se notaría la carga? Le doy la mano a alguien y salta la chispa. Me arrimo a una puerta, al pomo de la puerta metálico, le pongo la mano al automóvil y salta la chispa y uno la siente. Creo que todos han sentido esa experiencia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Me cargué suficiente para crear un campo ahí cuando saltó la chispa, que superó 6 millones de voltios por metro y saltó la chispa. Por la fricción pues, se puede generar un campo tan grande. En el caso de los rayos, la fricción se da entre las nubes y la tierra, entre las gotas de agua cuando suben, fricción, se van cargando. ¿Por qué la punta atrae el rayo? Porque sigma ahí es muy grande. Sigma es carga sobre área. En la puntica, pues el área es sumamente pequeña, tiende a 0, lo que hace que sigma sea muy grande, lo que implica que E
en la expresión sea muy grande. Cuando ese puntico, por la carga que va almacenando, tenga un E que supere lo que es la resistencia dieléctrica del aire húmedo, salta la chispa o le cae la chispa. Es el punto de la E mayor. Propiedades de un conductor en condiciones electrostáticas. Antes de terminar esta clase, les voy a dejar una fórmula que permite estudiar en una interfaz las dos componentes de un vector D, E, B o H. Una interfaz. Entonces, en un punto de ella, un vector, pongámoslo genérico, un vector R, tiene una componente que es tangencial a la interfaz, una componente que es normal a la interfaz. El vector lo descompongo en sus dos componentes. Puedo decir entonces que el vector R es igual al vector normal a la interfaz más el vector tangencial a la interfaz. El vector normal lo saco así. Si conozco la dirección de la normal, versor I sub n, la componente en esa dirección es I sub n punto R. Cuando quiero averiguar la componente de un vector en cierta dirección, hago el producto punto por un versor en esa dirección. Esta es la componente. Y su dirección I sub n. Es el vector R sub n. ¿Cuánto da el vector tangencial? Aunque suene obvio, pues R menos I sub n es obvio que este es una identidad. R igual a este más este, cancelo, R igual a R. Pero presentado así, observen que aquí no hay ningún símbolo de multiplicación. Esta componente no está en la dirección normal. Esta resta, esa resta se puede factorizar. Esos dos vectores se pueden juntar en uno solo, que es el siguiente. Cuando hago la expansión, esto es un doble producto cruz, la expansión de ese producto por la regla de Gibbs, ¿qué encuentro? I sub n multiplicado punto por I sub n da 1 en la dirección de R, ese primer término. I sub n punto R en la dirección del otro, este otro segundo, con signo menos. Esos dos términos los convierto en esto. Entonces tengo una expresión que me permite desglosar el vector en su componente normal y su componente tangencial. Una u otra, componentes normales, componentes tangenciales están en esa lista. Puedo sustituir los respectivos valores para averiguar el vector completo, no una componente. ¿Cómo cambia al cruzar la interfaz? ¿Preguntas? Voy a aclarar, aprovecho estos últimos minutos, aclarar unas palabras que he utilizado. La palabra campo, he utilizado la palabra estático. Una serie de adjetivos para calificar el sustantivo campo. Campo estático. Por ejemplo, electro o magneto estático, que es un campo electrostático, que es un campo magnetostático. La palabra estática ya nos está dando una idea. Es un campo que no tiene movimiento, no tiene movilidad. Un campo puede moverse, vibrar, dar lugar a una onda. Un campo electrostático es un campo quietecito. ¿Quién lo genera? Las fuentes del campo eléctrico son las cargas. Cuando las cargas están en reposo, generan campo electrostático.
magnetostático. Ese campo no se mueve, ese campo magnético es quietecito. ¿Quién genera el campo magnético? Corrientes. Cuando las corrientes que generan el campo no varían con el tiempo, cuando son estáticas, el campo que se crea es magnetostático. Por ejemplo, el campo de un electroimán cuya corriente no varía con el tiempo. El campo de un imán permanente. Observen que las cargas se mueven. Como hay cargas, también hay campo eléctrico, pero ya ese no lo llamo electrostático. Las cargas se están moviendo. Entonces voy a usar la palabra estacionario para indicar un campo que no depende del tiempo, un campo que está estacionado. Esa palabra es sinónima de constante. Constante quiere decir que no varía con el tiempo, estacionario también. No confundir con la palabra uniforme. Voy a usar esa palabra en este curso para indicar que varía con la posición. Constante no varía con el tiempo. Uniforme no varía con la posición. El que sí varía con el tiempo lo va a llamar variable. Varía con el tiempo. El que varía con la posición lo llamo no uniforme. Podría ocurrir que un campo fuese variable, varía con el tiempo, y fuese uniforme, no varía con la posición, o viceversa. Un campo que varía con la posición y fuese constante. Suena como juego de palabras, pero estoy distinguiendo. Cuando uno mira las ecuaciones de Maxwell se da cuenta de lo siguiente: no es posible que cuando un campo varía con el tiempo, no varíe con la posición. Si el campo varía con el tiempo, obligatoriamente tiene que variar con la posición. Sí, por la ecuación. Si este término de la derecha existe, pues obliga a que este, pongamos la ecuación equivalente en forma puntual. Si este varía con el tiempo, obligatoriamente el rotacional de no es cero y existe variación con la posición. Si varía con el tiempo, obligatoriamente varía con la posición. Lo contrario, no necesariamente. Si varía con la posición, podría no variar con el tiempo. Un campo que varía con ambas cosas, posición y tiempo, lo llamo dinámico. Pues se mueve. Con la palabra corriente, hay una serie de adjetivos que a veces crean confusión, empezando por esta sigla. Esa sigla quiere decir corriente constante, corriente que no varía con el tiempo. Hay que distinguirla, aunque coinciden las iniciales, con corriente continua. Una corriente constante la puedo graficar así en el tiempo. Al paso del tiempo se mantiene igual. ¿Qué es una corriente continua? Aquella que no es discontinua. Suena pues paradójico. Haciendo un concepto muy elemental, una corriente continua es la que tiene una gráfica que podría dibujar sin levantar el lápiz. Una corriente continua. Es que hay corrientes discontinuas. Un diente de sierra, por ejemplo, discontinua. Entonces CC quiere decir corriente constante, no corriente continua. CD, con ese símbolo quiero decir corriente directa. No quiere decir corriente constante, el concepto no es lo mismo. Directa quiere decir que al paso del tiempo no cambia la dirección del movimiento. Todo el tiempo mantiene la corriente el mismo signo. Por ejemplo, una corriente como esta, que sale de una rectificación, es directa. Todo el tiempo es positiva. O podría ser así.
no tiene que ser constante. Pues, claro, esta también es directa. Corriente alterna. ¿Alterno qué quiere decir? Pues que varía cíclicamente, signo positivo, negativo, positivo. Por ejemplo, esta es alterna, a veces positiva, a veces negativa, esta también. Esta no. Pero no confundir con esta. Esta corriente es alterna, sí, pero no necesariamente todas las alternas son con la forma de una onda seno o de coseno. También es alterna esta. Y finalmente, para no abusar del tiempo, ustedes encuentran en las notas mías más adjetivos tratando de aclararlos. ¿Cuándo una corriente es periódica? Cuando tiene periodo. Esta es corriente periódica. También esta. Pero cuando uno le dicen periódica, lo primero que se imagina es este tipo de función seno y coseno de omega t. Sí es periódica, pero no es la única. Especialmente, pues, no cometamos errores. Cese corriente constante diferente a corriente continua, no es lo mismo. Más explicaciones en las notas. He terminado de presentar en estas clases lo que llamé la teoría básica de la teoría electromagnética, los 3 pasos. En las 2 clases siguientes voy a estudiar, a partir de estas expresiones, la relación entre el campo y la energía, lo que sería como un teorema de conservación de la energía.